Entonces, veo que hay una búsqueda, no sé con qué objeto, de una presunta culpabilidad de los dueños y administradores del Jet Set. Según las informaciones de los parroquianos y de los habitués de ese lugar, con frecuencia tenían que cambiar los tragos. ¿Por qué lo cambiaban? Porque le caía sedimento del techo. No hay fotos y videos en las redes con servilleta tapando los tragos. Tapando los tragos. Entonces, eso es evidencia de que los organismos administrativos del ayuntamiento, de medio ambiente y de turismo no estaban supervisando adecuadamente. En el caso de la comisión designada por el presidente para evaluar las causas del fallo, ¿eso tiene importancia desde el punto de vista de las demandas? Lo voy a decir francamente frente a la Cámara, eso es un descaro. Porque desde época de Balaguer, y estamos hablando de que Balaguer ya no está entre nosotros. O sea, Balaguer lo decía. No, dicen que si tú quieres que algo no funcione, no se haga, crea una comisión. Eso es doctrina de Balaguer. Entonces no entendemos como un partido que hizo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor David Lahoz. Él es politólogo y abogado, catedrático de Derecho Constitucional y Administrativo, pero es un hombre que ha incursionado, fue procurador general de Medio Ambiente, procurador adjunto, ha laborado mucho en el ámbito del turismo, del medio ambiente y de muchísimas áreas más. Bueno, muy polifacético. Sí. Buenos días. David es un invitado frecuente de propuesta, pero creo que no había venido aquí al Telematutino. Sí, creo que sí. Bueno, pues, bienvenido de nuevo. Gracias. Buenos días, bienvenido. Y David, obviamente el tema, o uno de los temas, pues yo no te voy a preguntar del Papa, que es un tema, sino vamos a hablar del Jet Set. Afortunadamente tú eres un abogado que no eres abogado de ninguna de las partes. Entonces yo quiero hablar con el académico, el enfoque que tiene este caso, si es penal, si es civil, qué vías tienen los demandantes. Algunos ya han escogido, van 4 demandas. Pero yo quiero que el académico nos hable sobre el caso y cómo sería el proceso judicial. Bueno, hay para todo, porque se trata de un acontecimiento que afectó el tejido social completo de la sociedad dominicana. Es decir, no hay un sector que no esté involucrado. Alto, medio, bajo, todos participaron de uno u otro modo en esa actividad. Pero una acotación de inicio es que se debe tener claro que no hay que buscar culpabilidad en los dueños del negocio, porque la responsabilidad civil y penal opera de dos maneras, por el hecho personal y por el hecho de las cosas inanimadas de las que somos guardianes o propietarios. Entonces, veo que hay una búsqueda, no sé con qué objeto, de una presunta culpabilidad de los dueños y administradores del Jet Set, pero para fines legales eso es completamente irrelevante. El hecho concreto, el hecho cierto es que hay daños penales y civiles. Ahora, doctor, excúseme, pero el dueño de la discoteca tiene que ser mencionado, porque un particular, uno de estos muchachos de aquí o cualquiera de nosotros, no debe aparecer porque no éramos los propietarios. Lo que quiero decir es que las autoridades han debido actuar sin necesidad de que se determine una supuesta intencionalidad, que es lo que parece que se quiere determinar. Es decir, el hecho fortuito, el hecho de la cosa inanimada, como es el edificio, la estructura del Jet Set, tiene unos dueños y tiene unos responsables. ¿Qué ha debido hacerse que no se ha hecho?
ahí va la segunda parte, y es de que nosotros tenemos desde 2010 un Estado social. Y el Estado social... Por la Constitución no del 2010. Sí, no es como el liberal, que dejaba todo en manos de los particulares. Ahora el Estado también puede actuar sin que haya una... No, que tiene una responsabilidad. No. Tiene una responsabilidad. Recordemos que en cualquier ciudad del mundo, si usted va transitando y hay un hoyo en la calle, se le rompe una goma, se le rompe una... Usted demanda. A la ciudad, sí, a claro. la ciudad. Entonces eso implica que el gobierno de la ciudad tiene una responsabilidad directa sobre los hechos que han acontecido, porque hay una inobservancia de la norma de seguridad. Estamos en un estado prestacional, dice el artículo 7 de la Constitución, de un estado social y democrático de derecho prestacional. ¿Qué quiere decir eso? Prestacional quiere decir que el Estado y sus instituciones tienen que dar garantías a la ciudadanía sobre sus vidas y sus propiedades. Y el derecho al ocio, que está involucrado en este caso, es uno de los derechos constitucionales. Aquí se ha estado hablando del Ministerio de Obra Pública, del Ministerio de la Vivienda. Yo no veo que esos órganos tengan responsabilidad en los hechos, porque ellos operan en la parte de la construcción, de la permisología directa. Para mí, es corresponsable directo. directa. Sí, esos dos órganos son ellos vigilan la construcción y deben Y la permisología en el inicio de la obra, en la fase de construcción, pero ya en la fase del ornato, de la vida operativa de los inmuebles, es el ayuntamiento. Sí. Y esto no es nuevo, esto es desde el año 1938, está la ley 675 que así lo establece, y del mismo 38 está la ley 1494-38, que es la ley de comunicaciones, muy conocida por los ingenieros, que también establece especificaciones sobre el ancho de la vía, la distancia a que se deben construir los inmuebles, la vigilancia que tiene que tener el gobierno del municipio, en este caso, sobre los inmuebles, e incluso la fachada. O sea, la ley establece que el ayuntamiento tiene que decirle a cada constructor el tipo de fachada posible y el que no es posible, dependiendo no, y la ubicación, de la característica. Sí. Pero además, el cambio de uso de cine a discoteca, eso era una responsabilidad del ayuntamiento. Es del ayuntamiento. Pero hay otros órganos involucrados, porque la ley 247-12 introdujo una figura importante para los abogados, en este caso, que es la avocación. La avocación significa que el gobierno de la ciudad tiene el ejercicio pleno de las actividades que tienen que ver con el ornato público y con los edificios públicos, pero el gobierno central puede intervenir por diversas razones. En la especie, el Ministerio de Turismo, porque se trata de un negocio turístico. Entonces, en turismo, las reglamentaciones son firmes. Vía resolución, pero basada en una ley, la 256-75, que antes conocíamos como la ley del Infratur. ¿Qué pasa con esa ley? Que su alcance está limitado a la zona de Puerto Plata, con ella se desarrolló el polo de Puerto Plata, pero luego el Confotur, el órgano que aprueba los proyectos turísticos, mediante resoluciones, da las especificaciones sobre densidad, que es el caso, sobre uso de los inmuebles, la altura, y es la que tiene que tener vigilancia sobre ello. Lo mismo que el Ministerio de Medio Ambiente, lo mismo que la Procuraduría de Medio Ambiente, tienen obligaciones específicas
de dar garantía en la llamada vida útil del inmueble, que es la que aplica al caso. Olvidémonos de construcción, porque se trata de una obra que uno le dicen 50 años y otro 30. Ahí no estamos hablando de construcción, sino de la vida útil del inmueble y del uso público que se le da, un negocio de diversión. Ahora, doctor, usted sabe que muchos van a decir, sobre todo las autoridades, de que eso nunca se ha hecho. Y es verdad que nunca se ha hecho. Entonces dice, si nunca se ha hecho, no se hizo antes, y han pasado otros por este cargo, ¿por qué a mí ahora? Si el otro tampoco lo hizo. No aplica. En turismo, desde hace mucho tiempo, lo mismo que cuando estaba el Infratur, técnicos muy especializados sobre las obras turísticas daban seguimiento. Tanto desde el Banco Central, que luego pasó esto a turismo, el Infratur mentado, como hasta tiempo yo diría que reciente en turismo, se le da un seguimiento a las obras. Y de más en más, esa responsabilidad ha ido pasando a los ayuntamientos. Con algunas limitaciones porque muchos municipios no tienen un departamento de planeamiento urbano. Sí, pero no me contestó la pregunta, doctor. Es decir, ¿qué se ha debido hacer sin que sea una denuncia que algún particular haga o una demanda? ¿Qué esos organismos que usted menciona han debido actuar y no lo han hecho? Bueno, ¿qué es lo que han debido hacer y no se ha hecho? Sí. Según las informaciones de los parroquianos y de los habitués de ese lugar, con frecuencia tenían que cambiar los tragos. ¿Por qué lo cambiaban? Porque le caía sedimento del techo. No hay fotos y videos en las redes con servilletas tapando los tragos. Tapando los tragos. Entonces, eso es evidencia de que los organismos administrativos del ayuntamiento, de medio ambiente y de turismo no estaban supervisando adecuadamente ese tipo de negocio. Déjeme decirle que el negocio de las discotecas turísticas no es en Santo Domingo donde operan en mayor cantidad, es en los polos turísticos. Pero Santo Domingo es el distrito nacional, es la capital. Por vía de consecuencia, los requerimientos deberían ser iguales o mayores a esa supervisión que está obligado a hacer turismo, que está obligado a hacer medio ambiente y que están obligados a hacer los ayuntamientos, porque eso es a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí muchas instituciones en los últimos años se limitan a que quien va a hacer una remodelación, lo único que tiene que hacer es pagar la tasa que se requiere pagar, pero no, los departamentos técnicos no evalúan primero. Entonces usted no puede cobrar una tasa sin una prueba, opinión o evaluación del departamento técnico. En turismo existe un área de planeación y construcción, que es la que específicamente, y de restauración cuando se va a remodelar, que hasta que ese departamento, en mi experiencia, yo fui consultor jurídico y asesor legal de turismo por mucho tiempo, hasta que esa área técnica no da el llamado OK, o no objeción se dice, en lenguaje técnico ya se le dice no objeción a una obra, no se puede comprar la tasa. No se puede cobrar la tasa porque primero hay que determinar si procede o no, y quien dice si procede o no, el planeamiento urbano del Ministerio de Turismo. Y luego de la ley 64-00 de medio ambiente también tiene que opinar sobre el impacto ambiental, y también hay se dice que unas 11 denuncias o quejas en el Distrito Nacional, en la Fiscalía, de los vecinos quejándose. Entonces el impacto ambiental también debió ser evaluado con mucha antelación de si ese negocio podía operar donde estaba operando y cómo impactaba a los vecinos. Y ya esa no es una responsabilidad, y hay muchos casos en este país de personas, ocurre con los ríos.
usted pone una denuncia porque están extrayendo agregados de los ríos y luego resulta que el Ministerio de Medio Ambiente no puede actuar porque resulta que ya el ayuntamiento respectivo autorizó, o a la inversa, va el ayuntamiento, pero entonces resulta que Medio Ambiente dio un permiso para la extracción. Y eso también pasa en estos casos. O sea, hay choque de instituciones muchas veces en lo que tiene que ver con la permisología, porque es que solo se están limitando a cobrar tasas. Por ejemplo, yo vi con mucha pena cómo el actual ministro de Medio Ambiente, al mes y algo, estuvo en televisión y dijo que él, en el poco tiempo que tenía ahí, había cobrado, qué sé yo, cuántos millones y dado permisos que estaban retenidos ahí, de la gestión de Seara Hatton. Pero él no se refirió a explicarle a la opinión pública el por qué esos permisos no habían salido. Probablemente era porque carecían de los estudios técnicos que se requieren antes de la no gestión que se da. Entonces, estamos cometiendo errores serios desde el gobierno, y ahí entra el derecho administrativo, ya no civil, y ahí es donde entra el artículo 7 de la Constitución, el deber de garantía de que se tiene de que las instituciones públicas no es cobrar tasa, es hacer la supervisión, porque la diferencia entre una tasa y un impuesto es que la tasa se cobra es por la evaluación que hace el órgano concernido sobre la solicitud que hace el particular. El ayuntamiento no puede cobrar una tasa sobre una obra que no ha evaluado si procede, no lo puede hacer el Ministerio de Medio Ambiente, ni lo puede hacer Turismo. Es previa evaluación. Y si el ciudadano Antonio Espaillá dice que nunca lo inspeccionaron, pero él tiene su permisología al día, y yo no dudo que la tenga, quiere decir que directamente la responsabilidad no es de él, en parte es de él, pero hay una responsabilidad compartida, porque él pagó su tasa y le dijeron que le estaba bien. Estoy suponiendo que sea así porque esto se ha convertido en un relajo tan grande en todas las instituciones públicas que lo que hay es un ánimo recaudatorio. Es como el tema de los vehículos en tránsito. Se colocó una multa, pero es una multa administrativa que cuando usted va al Tribunal de Tránsito entonces lo descargan. ¿Por qué? Porque eso conlleva un proceso previo y muchas veces la gente pone la multa y vaya al Banreserva y pague, pero ¿cuál es mi infracción? No me han dicho cuál fue la infracción de tránsito que yo violé. Entonces todas las tasas y contribuciones especiales que cobran no el Estado como generalidad, sino instituciones específicas, es una contraprestación por un servicio. Si yo voy a hacer una ampliación en mi casa o en mi oficina y necesito ayuntamiento, la tasa que yo pago no es una tasa al ayuntamiento, es la evaluación, porque este me tiene que decir lo que yo puedo y lo que yo no puedo hacer en mi inmueble. Y ahí es donde estamos teniendo problemas. Vamos a una breve pausa, David. Continuamos con el tema. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor David Lahoz. Él es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y más resumido, politólogo y abogado, y conocimiento y con experiencia. Una pregunta, doctor, del caso que nos compete y que la sociedad dominicana está centrada en eso y debe estar centrada por mucho tiempo, porque lo que ocurrió el 8 de abril no debió ocurrir. Y si ocurrió, algunas lecciones tenemos que aprender de ello. En el caso del propietario o de los propietarios de la discoteca, ¿ha debido aplicársele alguna medida de coerción? Es decir, ¿en dominicano deberían estar presos en estos momentos? Previo a contestarle esa pregunta, debo aclarar que la defensa civil y los bomberos dependen del ayuntamiento. Los bomberos tienen que hacer evaluaciones frecuentes para medir la posibilidad
de si hubiera un incendio de manera fortuita también, cuáles serían los corredores de evacuación que tiene el lugar. En esa evaluación ya de por sí debió, porque hay también un hecho previo de que hubo un incendio en el local, y en la evacuación que se hizo, como que hubo mucha dificultad en encontrar cuáles eran las salidas de escape que deben de tenerlo esos lugares. Perdón, hay quien dice, uno de los sobrevivientes, que por la puerta que le intentó salir estaba cerrada y tuvieron que romperla. Entonces, esa es una falla del Estado. La defensa civil entra... Es decir, en otras palabras, son demandables. El ayuntamiento porque no hizo su labor, y etcétera. Sí. También la defensa civil tiene que evaluar los inmuebles de uso público y privado, su estructura, y aquí tenemos una temporada ciclónica cada año, y desde 2010, con el terremoto en Haití, hubo un revuelo en el sentido de evaluar cuáles eran los edificios que podían servir como parte de la defensa civil. E incluso en el pasado se acostumbraba a ponerle un letrero, una etiqueta visible para todos, indicando que ese lugar podía servir de refugio. Y eso es una evaluación que se hace cada año. Entonces, la pregunta contestándote, sí, después de esa parte, el Código Procesal Penal nuestro habla de dos tipos de acciones: acción pública y acción pública a instancia privada. La instancia privada tiene que ver con dos tipos de situaciones: daños a la propiedad y daños a la persona que no tienen implicación pública. Pero desde que hay supresión de la vida, desde que hay muerto, es automático que la persona penal y civilmente responsable tiene que ser detenida. Y aquí, con el liberalismo que ha producido el Código Procesal Penal, se habla de que la prisión es la excepción y no la regla. Eso es un poco cuesta arriba, porque la detención, primero, se hace para evitar que se oculten pruebas, y segundo, para la protección del presunto victimario. ¿Y quién ha debido hacer esa detención? En primer lugar, la policía tiene 24 horas para ello. Y luego la Procuraduría, que transcurrida las 24 horas, le corresponde a la Procuraduría Fiscal del lugar donde ocurrió el hecho actuar. Y esto se conoce. Es decir, no ha habido ninguna actuación. Entonces, hasta ahora lo que se ha dicho que hay una investigación. La investigación es otra cosa. Pero desde el derrumbe. La investigación, de la estructura, una investigación que durará 3 meses. Pero aquí debemos partir de que ha existido un hecho fortuito, y que ese hecho fortuito ha privado de vida a más de 200 ciudadanos que pagaron por divertirse, no para encontrar la muerte. Entonces, el responsable del espectáculo, del negocio, es el primero que debe ser aprendido por su propia seguridad, porque las pasiones humanas en situaciones de este tipo son inenarrables. Pueden ocurrir, sí, pueden ocurrir y escaparse de la prudencia que se debe tener ante ciertas limitaciones. Entonces la autoridad, como forma de garantizar que un hecho A no derive en un hecho B o C. Entonces, aquí la regla es la prisión en la mayoría de los casos, pero existen casos excepcionales como el actual, donde simplemente esa regla no aplica. La pregunta sería, ¿por qué no aplica en este caso cuando es de público conocimiento que así lo establece el Código? David, en el caso de la comisión
designada por el presidente para evaluar las causas del fallo. ¿Eso tiene importancia desde el punto de vista de las demandas penales o civiles, lo que determine ese experticio? Para mí, lo voy a decir francamente frente a la Cámara, eso es un descaro. Porque desde época de Balaguer, y estamos hablando de que Balaguer ya no está entre nosotros, pero mucha gente hizo política aquí diciendo que era antibalaguerista. Y Balaguer hizo doctrina diciendo lo que son las comisiones en este país. Y no hay que repetirlo. Lo triste es que supuestos antibalagueristas son los que mayor uso y abuso hacen de los métodos que antes repudiaban. ¿Y tú no dices que Balaguer. las comisiones no funcionan? O sea, Balaguer lo decía. No, dicen que si tú quieres que algo no funcione, no se haga, crea una comisión. Eso es doctrina de Balaguer. Entonces no entendemos cómo un partido que se construyó sobre la base del antibalaguerismo hace uso de Pero método suponiendo que balaguerista. sí, que esa comisión dé un veredicto y diga, mira, esta estructura falló por tales o cuales Es que Es no otra puede, cosa. eso no hace prueba, porque las pruebas las tiene que recabar el Ministerio Público. al margen de un El Ministerio auditoría Público, forense. y si no cumplen el debido proceso, en juicio no tiene ningún valor. Eso no tiene valor. El expertise que haga el Ministerio Público y los levantamientos que haga la Policía Nacional son los que pueden tener utilidad luego en juicio, en justicia. Y lo que ha salido, por ejemplo, con las actas de defunción por ahí, es también de vergüenza. Yo no he visto ninguna, pero según los comentarios que andan por ahí, No dicen el lugar de la muerte. Sí. o sea, son nulas. Y lo que se está ahora es un proceso de rectificación. Entonces, de nuevo ahí hay una responsabilidad administrativa del Estado. De nuevo aparece la responsabilidad del Estado. Es decir, estamos hablando responsabilidad estatal antes del hecho y posterior al acontecimiento. Se están produciendo nuevas responsabilidades con eso, porque el Estado debería tener mucho cuidado en que a posteriori no se pueda establecer que haya una falta administrativa. David, muchísimas gracias por esas puntualizaciones. Nos vamos, amables televidentes, y regresamos en la recta final del Telematutinos.